En este video vamos a comentar sobre la clasificación de la contabilidad. La contabilidad tiene diferentes formas en las cuales la podemos clasificar y se puede encontrar diferentes usos de la contabilidad también. Por consiguiente vamos a comentar tres tipos de clasificación. La primera es la contabilidad a partir del origen de los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una contabilidad, es decir, este registro y control de las operaciones diarias de una organización, sea con fines de lucro, sin fines de lucro, pública o privada. En este caso, se habla de contabilidad pública y de contabilidad privada por el origen de los recursos, si viene de recursos públicos o si viene de recursos privados. Por otro lado, tenemos la contabilidad que está clasificada por el uso que va a tener esa información para la toma de decisiones. Y este es el tipo de contabilidad que ustedes, en el caso de que estudien alguna carrera económico-administrativo, son básicamente el tipo de contabilidades que se van a llevar en el programa de estudios, por ejemplo, de una carrera de administración o de contaduría pública, que son básicamente contabilidad financiera, que tiene que ver con la producción de estados financieros de una empresa principalmente comercial, la contabilidad fiscal, que tiene que ver con todos los temas de los impuestos, la de costos y la administrativa, como vamos a ver más adelante. La contabilidad comercial, industrial, de servicios y de la industria extractiva es otro tipo de clasificación por el tipo de actividad. Si nosotros vamos a detallar cada uno de estos tipos de clasificaciones, como ya empezamos a decirlo en la lámina anterior. Por su origen, entonces hablamos de una contabilidad pública cuando pensamos, por ejemplo, en Pemex, en CFE o en cualquier dependencia pública que maneje recursos públicos que están, por ejemplo, en el presupuesto de egresos y en el presupuesto de ingresos de la federación o en el presupuesto de los gobiernos de los estados o de los municipios. Tienen un tipo de contabilidad y tienen una normatividad particular para hacer sus registros y para informar sobre el uso de esos recursos. Se le va a llamar contabilidad pública. La contabilidad privada es aquella clasificación de todas aquellas registros y control de las operaciones diarias de una organización o de una empresa, de personas físicas, es decir, personas que tienen nombre y apellido y que se pueden distinguir con algún medio de identificación, como puede ser el CURP, o una persona moral que puede ser una organización como una empresa, por ejemplo, con una forma jurídica determinada. También pueden haber una clasificación por el tipo de actividad, y así hablamos de contabilidad industrial, que son las que se enfocan a empresas o industrias que van a transformar materia prima, mano de obra, gastos indirectos de fabricación, y los van a transformar en un nuevo producto a partir de procesos de transformación. Eso es básicamente la contabilidad industrial por tipo de actividad, se asocia a la contabilidad de costos. Y tenemos la contabilidad comercial, que es la que tiene que ver con las empresas que compran y venden productos ya terminados, como pueden ser, por ejemplo, tiendas que comercializan determinados bienes y servicios, supermercados, etc. Contabilidad de empresas extractivas, que tienen una forma particular, por ejemplo, de contabilizar los inventarios en proceso, como pueden ser las minas, las empresas mineras. Y la contabilidad de servicios, que son aquellas de empresas que se dedican a prestar servicios, como pueden ser los servicios de consultoría, etcétera, que tienen una determinada forma también de llevar a cabo la contabilidad. Otro tipo de clasificación es por el uso de la información. Digamos que esta es como la más relevante, la más usual, o con la que ustedes van a estar más familiarizados
o familiarizadas cuando revisen los programas de estudio de las carreras de contabilidad, contaduría pública o de administración, o incluso otras carreras afines al área de economía y negocios que contienen materias de contabilidad, se van a encontrar este tipo de materias, ¿no? Contabilidad financiera, que es básicamente es en donde está enfocado este curso introductorio de contabilidad, que tiene que ver con los procesos de registro y control de la información financiera a partir de las operaciones diarias de las empresas y que se registran los estados financieros de una empresa que no es una empresa que transforma materia prima, ¿no? Que, a partir del uso de mano de obra, etc. Hablamos también de contabilidad administrativa, cuando el uso de esa información para tomar decisiones le va a servir al administrador y a los directivos a tomar decisiones para mejorar el desempeño de la organización. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, el desarrollo de estados financieros que sirvan para poder estimar cuál va a ser el desempeño de la organización a partir de un presupuesto de ventas, por ejemplo. Podría ser también el análisis de cuánto tienen que vender para determinada cantidad de utilidades o determinado rango de impuestos. Estamos hablando de la contabilidad administrativa. Se enfoca a planear acciones y recursos. La contabilidad fiscal, pues es la que hacen gran parte de las actividades de los contadores, contadoras, que se encarga de preparar las llamadas declaraciones de impuestos, que se realizan de forma sistemática y diferenciada a partir de las características particulares de cada empresa. Y finalmente la contabilidad de costos es aquella clasificación de la contabilidad muy particular que tiene que ver principalmente con, con empresas industriales de manufactura, es decir, cómo se registra y controla la producción de estados financieros de empresas industriales para poder obtener principalmente uno de los principales renglones que veremos más adelante del estado de resultados, que es el costo de producción para las empresas industriales. Se le conoce como costo de producción, que es el segundo renglón del estado de resultados. Después de las ventas viene el costo de producción para una empresa industrial y que contiene tres componentes: la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación. Esos tres componentes tienen una forma particular de llevar a cabo la contabilidad y se le conoce con el nombre de contabilidad de costos, es decir, cómo llevan la contabilidad las fábricas, en pocas palabras. Mientras que la contabilidad financiera está asociada a las empresas comerciales, aquellas que compran y venden productos ya terminados, que no tienes que contabilizar costos por materia prima, mano de obra, gastos indirectos de fabricación. Y entonces el segundo renglón del estado de resultados, que todavía no vemos, pero adelantándoles, se llamaría costo de ventas, ¿sí? Entonces, en resumen, la contabilidad se puede clasificar de diferentes formas, en función de su origen, en función de la actividad y en función del uso de la información. Si recuerdan, cuando vimos que la información financiera tiene diferentes usuarios, muchas veces estas clasificaciones de los tipos de contabilidad también tiene que ver con qué tipo de información y para quién se va a utilizar.